Buenas tardes, en este nuevo video en la materia de Seminario de Actualización 2 a cargo del profesor Marcelo Roldán traemos un nuevo tema de investigación al canal. Somos la consultora Umbrella conformada por Torres Alejandro y quien les habla, Brizuela Juan. El tema elegido a investigar fue la inteligencia artificial, no puramente la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial aplicada en los videojuegos. Y empezaremos este video con una breve reseña histórica. Reseña histórica de la inteligencia artificial. Entre 1943 y 1956 hubo varios desarrolladores precursores, en particular Alan Turing. En su artículo Computer Machine and Intelligence, máquina de computación e inteligencia, planteaba la pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? Además, propuso un test para evaluar si una máquina piensa, el cual es conocido como el test de Turing. El concepto general de esta prueba ha evolucionado, tiene defensores y detractores. Sin embargo, aún está vigente en la comunidad de la inteligencia artificial y puede enunciarse de la siguiente manera. Se coloca una persona y una máquina en habitaciones diferentes. Otra persona, llámese interrogador, le hace una serie de preguntas a cada uno por medio de un teletipo. Si pasado cierto tiempo el interrogador no es capaz de identificar quién es el humano y quién es la máquina, entonces podemos concluir que la máquina piensa. En ese entonces faltaban algunos años para que la inteligencia artificial estuviese constituida como un área de investigación. Es por eso que se reconoce a Alan Turing como uno de sus pioneros. El origen de la inteligencia artificial se asocia a la conferencia de Dartmouth en 1956, donde se reunieron un grupo de científicos de diferentes disciplinas como la matemática, la neurología, la psicología y la ingeniería electrónica. Ellos tenían en común el modo en que usaban la computadora para llevar a cabo sus investigaciones, tratando de simular varios aspectos de la inteligencia humana. El nombre de inteligencia artificial fue dado posteriormente por John McCarthy. Remontándonos a la década del 70 y del 80, en un área importante dentro de la inteligencia artificial, surgieron los llamados sistemas expertos. Estos eran capaces de comportarse como un experto humano. Estos desarrollos evolucionaron en las universidades, luego se insertaron en las industrias y se convirtieron en una fuerte iniciativa empresarial. Muchos de estos sistemas en sus primeras generaciones han tenido un gran éxito, como por ejemplo Mason, sistema para diagnosticar enfermedades infecciosas; Prospector, sistema para obtener prospección de minerales; y XCON, el primer sistema experto aplicado al ámbito comercial. Sin embargo, no pasó mucho tiempo desde que se manifestaron deficiencias en estos sistemas, como su falta de flexibilidad, la carencia de mecanismos de aprendizajes y la necesidad de métodos de representación, como así también las técnicas de adquisición de conocimientos. En esta nueva etapa ha venido acompañada del resurgimiento de las redes neuronales como un método de aprendizaje y la lógica difusa como un modelo de representar los conocimientos imprecisos. Hoy en día, directamente o indirectamente, nos encontramos con la inteligencia artificial aplicada en muchos casos, como por ejemplo, cuando compramos un producto a través del comercio electrónico vía internet, sin solicitarnos se nos ofrecen otros productos similares o complementarios al elegido. En una fábrica utilizan un sistema experto para ayudar en tareas de supervisión y control de algún proceso complejo. O cuando arribamos a un aeropuerto cuya coordinación de vuelos está hecha por programas inteligentes. Vemos por televisión robots de la NASA preparados para acceder a lugares en el espacio que el hombre no puede llegar. Y así podríamos seguir dando ejemplos en donde la inteligencia artificial está presente hoy en día. A continuación, mi compañero Alejandro va
a dar el concepto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de la máquina, especialmente de sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para utilizar esa información, el razonamiento, el uso de estas reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas y la autocorrección. Existen muchas definiciones de inteligencia artificial, las cuales hacen énfasis en diferentes aspectos. Otra de las definiciones, quizás no tan técnica, dice que la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que las computadoras hagan las cosas que hasta el momento los humanos hacemos mejor. Esta definición muestra el aspecto evolutivo de este campo de investigación y desarrollo, el cual experimenta rápidos cambios de foco y alcance. Particularmente, la inteligencia artificial supone un serio esfuerzo por entender la complejidad de la experiencia humana en términos de proceso de información. No solo trata de sobre cómo representar y usar lógicamente la información incompleta y compleja, sino que se ocupa de otras cuestiones como la visión, como el moverse en caso de la robótica, como la comunicación en caso de tener que interactuar con el lenguaje humano, entre otras. La inteligencia artificial en los videojuegos se refiere a las técnicas utilizadas en computadoras y en videojuegos para producir la ilusión de inteligencia en el comportamiento de los personajes no jugadores. Es un agente electrónico que puede pensar, evaluar y actuar en ciertos principios de optimización y coherencia para cumplir con una meta o un propósito. Como la inteligencia artificial se centra en los aspectos de la inteligencia y buena jugabilidad, su enfoque es muy diferente al de la inteligencia artificial tradicional. Soluciones alternativas y trucos son aceptables y en muchos de los casos las habilidades bajan de tono para que el jugador humano sienta un sentido de justicia. Esto, por ejemplo, es cierto en los videojuegos de acción en primera persona, donde la puntería perfecta estaría más allá de la habilidad humana. Origen de inteligencia artificial en videojuegos. Los primeros sistemas de inteligencia artificial fue en el año 50, en donde se aplicaron a los juegos de mesa. El juego de damas por Arthur Samuel y el juego del ajedrez por Claude Sharon. En los 60 se desarrollaron juegos como el Pong, el tenis de mesa, basado en la lógica. En el año 70 surgieron juegos de un jugador contra enemigos que se movían mediante patrones almacenados. Space Invader fue uno de ellos. En los 80 surgió el Pac-Man, que incorporó algoritmos de búsquedas de laberinto, y este fue uno de los más importantes en el año 80 y en su momento uno de los más populares del mundo. En 1990 sale el primer juego de roles llamado Dragon Warriors. Existen muchas técnicas de inteligencia artificial en los videojuegos. Algunas de las que repasaremos aquí son la planificación automática. Es una disciplina de la inteligencia artificial que tiene por objeto la producción de planes, es decir, una planificación, típicamente para la ejecución de un robot u otro agente. Los programas de planificación que incorporan estos algoritmos se denominan planificadores. Un planificador típicamente considera tres entradas: una descripción del estado inicial del mundo, una descripción del objetivo a alcanzar y un conjunto de acciones posibles. Generalmente, cada acción especifica precondiciones que deben cumplir como requisito a tal acción, así como postcondiciones que constituyen el efecto sobre el estado actual del mundo. Otra de las técnicas es el árbol de comportamiento. Son árboles que representan una descomposición de tareas. El resultado tras recorrer el árbol puede tener dos valores: correcto o incorrecto. Y una de las últimas que veremos es la máquina de estados finitos. Una máquina de estados finitos es una entidad abstracta formada por estados y transiciones entre esos estados. Las transiciones se producen por eventos que suceden en el entorno. A su vez, la máquina genera una serie de acciones según el estado actual en el que se encuentra. Cada estado representa una acción: moverse, disparar, perseguir, etc. Cuando se produce un evento, hay una transición de un estado a otro. No hay enemigos, no hay enemigo a la vista, poca munición, etc.
En la siguiente máquina de estado se ve representada el comportamiento del fantasma, que es el personaje enemigo del Pac-Man en el juego del mismo nombre, Pac-Man, ¿sí? Está en el estado de inicio. Cuando empieza el juego pasa al estado de búsqueda. Mientras el Pac-Man se encuentre lejos, el fantasma seguirá buscándolo. Ahora, cuando el Pac-Man se encuentre cerca, pasará al estado de persecución, ¿sí? En caso de que el Pac-Man logre alejarse, volverá al estado de búsqueda. Mientras se encuentra en el estado de persecución, si el Pac-Man está cerca, seguirá persiguiendo. En caso de que el Pac-Man sea alcanzado, pasará al estado de comerlo, ¿sí? Mientras nos encontramos en el estado de persecución, si el Pac-Man logra activar esa semilla que permite comer a los fantasmas, pasará al modo comestible y comenzará a huir, ¿sí? Mientras se encuentra en ese modo, el fantasma se encontrará huyendo. Si el Pac-Man alcanza al fantasma, volverá al estado inicio, ¿sí? Si el modo comestible es desactivado, pasará de nuevo a buscar al Pac-Man, y así se repetirá el ciclo hasta que finalice el juego. Inteligencia artificial en los videojuegos de hoy en día. Muchos de los juegos contemporáneos se encuentran en la categoría de acción, tiradores en primera persona o aventuras. En la mayoría de estos tipos de juegos hay un cierto nivel de combate que se lleva a cabo, y la capacidad de la inteligencia artificial para ser eficiente en el combate es importante en estos géneros. Un objetivo común hoy en día es hacer que la inteligencia artificial sea más humana, o al menos parecerlo. Una de las características más positivas y eficaces se encuentra en el moderno juego de inteligencia artificial para las habilidades de caza, en donde la inteligencia artificial originalmente reaccionaba de una manera muy simple. Si el jugador se encontraba en un área específica, a continuación la inteligencia artificial reaccionaba, ya sea de una manera totalmente ofensiva o totalmente defensiva. En los últimos años se ha introducido en esta la inteligencia artificial, en donde buscará marcadores más realistas, tales como son los sonidos hechos por el carácter o huellas que pudieron haber dejado atrás, incluso hasta olores en algunos casos de los videojuegos. Estos desarrollos permiten en última instancia para una forma más compleja de juego. Con esta característica el jugador puede realmente considerar la manera de acercarse o evitar a un enemigo. Otra novedad en la inteligencia artificial de los videojuegos recientes ha sido el desarrollo de instinto de supervivencia, en donde el ordenador puede reconocer diferentes objetos de un ambiente y determinar si es beneficioso o perjudicial para su supervivencia. Al igual que un usuario, la inteligencia artificial puede mirar, entre comillas, para cubrirse en un tiroteo antes de tomar acciones que podrían dejar a otras personas vulnerables, tales como la recarga de un arma o lanzar una granada. Se puede establecer marcadores que le indican cuándo reaccionar de una manera determinada. Por ejemplo, si la inteligencia artificial se da un comando para comprobar su salud a través de un juego, a continuación otros comandos se pueden configurar de manera que reaccione de una manera específica a un cierto porcentaje de salud. Si la salud está por debajo de cierto umbral, entonces la inteligencia artificial puede ser configurada para ir lejos del jugador y evitarlo hasta que otras funciones se activen. Otro ejemplo podría ser si la inteligencia artificial se da cuenta de que está fuera de las balas, es decir, expuesta a las balas, encuentra un objeto de la cubierta y se esconde detrás de ella hasta que se recargue. Acciones como estas hacen que la inteligencia artificial parezca más humana. Sin embargo, todavía hay muchas necesidades de mejorar en este ámbito. A diferencia de un jugador humano, la inteligencia artificial debe ser programada para todos los escenarios posibles, y esto limita seriamente su capacidad para sorprender al jugador. Algunos juegos de hoy en día que cuentan con inteligencia artificial son el Far Cry 5, en los juegos de FIFA, en el ajedrez, los juegos de Call of Duty, entre otros. Esta máquina se llama Sísifo, en honor al rey de la mitología griega, y usa unas pequeñas bolas metálicas para hacer dibujos sobre una superficie fina de arena. Lo más llamativo es que funciona de manera ininterrumpida, ya que decide por sí solo cómo seguir.
Funciona con una serie de imanes que se mueven debajo de la mesa y que dirigen a las bolas de metal que generan los dibujos. Solamente lleva unas pocas líneas de programación que generan el resto de la magia. Ese es el gran truco, la programación, la misma que se utiliza para desarrollar software de uso diario o los más variados juegos. De hecho, los juegos de consola son los principales propulsores de la inteligencia artificial dentro del entretenimiento. Dentro de este marco, el juego puede pensar, evaluar y actuar en ciertos principios acotados para cumplir con una meta o propósito. Como la inteligencia artificial en los videojuegos se centra en la buena jugabilidad, en muchos casos las habilidades funcionan por debajo de su capacidad máxima para dar posibilidades reales de ganar a los jugadores humanos. Por ejemplo, en muchos videojuegos de acción en primera persona, la inteligencia artificial del enemigo tiene que contener errores, ya que la puntería perfecta estaría más allá de la habilidad humana. Lo mismo ocurre en juegos donde todo transcurre en tiempo real y la computadora es mucho más ágil que cualquier ser humano. En realidad, es muy difícil plantear que una computadora puede ser más inteligente que una persona. Los programas están creados para realizar una serie de operaciones concretas. Claro que al tener disponibilidad solamente para esas operaciones, la lógica de una computadora puede llegar a un nivel realmente sorprendente de efectividad. Por ejemplo, este es el Mario Bros, posiblemente el videojuego más popular de toda la historia. Sin embargo, esta es una versión especial que funciona junto con un programa de aprendizaje. El Mario que estamos viendo en este nivel no está siendo manejado por nadie vivo, sino que es controlado por un programa de computadora. Lo más interesante es que los movimientos de Mario no fueron programados, sino que fueron aprendidos por el sistema, jugando mucho mejor que cualquier humano promedio. La mecánica para que todo esto funcione tiene que ver con la repetición y con la creación de un sistema de decisiones. Lo que se crea es una red de neuronas digitales, una imitación básica de cómo funciona un verdadero cerebro. Cada vez que Mario comete un error, aprende y lo marca con rojo, y cuando consigue su cometido, lo marca con verde. Así, según sus propias experiencias, sabe qué decisiones son las correctas para poder superar el nivel. Para poder conseguir esta meta, el programa jugó el mismo nivel durante 24 horas consecutivas, registrando todas las posibilidades de éxito o derrota en función de los movimientos que elige. Cuanto más experiencia gana, forma una red de neuronas más complejas y el programa es por ende más inteligente, exactamente igual que un cerebro real. Pero un grupo de estudiantes alemanes quiso ir más allá y agregó al personaje una serie de códigos verbales para que pueda expresarse y manifestar su aprendizaje. Estamos hablando de una red todavía más compleja que implica respuestas y reacciones a un sinfín de situaciones diferentes. Mario, what do you know about Goomba? I do not know anything about it. Esto permite que, por ejemplo, se le pueda preguntar a la persona qué sabe sobre sus enemigos y responda que no conoce nada. Pero después de haber interactuado con uno de ellos, manifiesta que aprendió que si salta encima puede matarlo. La batalla entre los humanos y los robots por ver quién es más inteligente pasó a lo largo de la historia por diferentes disciplinas, pero seguramente la más recordada de todas es el ajedrez. Desde el mismísimo campeón Kasparov, que fue derrotado por la computadora de IBM, Deep Blue, todos han pasado por esta máquina llena de información concreta sobre cómo ganar una partida de ajedrez. Pero eso fue hace casi 2 décadas y en estos años la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo, mientras que los humanos seguimos siendo prácticamente iguales.
Aplicando inteligencia artificial en un juego. Nosotros hemos tenido el objetivo de la creación o la aplicación más bien de una inteligencia artificial en un videojuego. Para ello hemos utilizado Unity, que es un motor de videojuego 2D y 3D multiplataforma, como ya lo dije, para la creación de videojuegos. Y Microsoft Visual Studio, que es un entorno de desarrollo integrado que soporta múltiples lenguajes de programación, tales como C++, C#, Java, Python, Ruby, entre otros. A nuestro juego lo hemos llamado el juego de persecución, en donde nos hemos planteado una pequeña inteligencia artificial aplicada a objetos usando una máquina de estado finito. Lo que hicimos fue añadir diferentes comportamientos dependiendo del estado en que se encuentre el objeto en donde aplicamos la inteligencia artificial. En esta inteligencia artificial planteada, el enemigo cuenta con 3 estados posibles. Uno es el de patrulla, que vigilará a lo largo de una serie de puntos definidos en el escenario. Si a lo largo de esta serie de puntos ve o se encuentra de frente al jugador, pasará al otro estado llamado persecución. En este, perseguirá al jugador mientras tenga contacto visual con él. Cuando el jugador se esconda o no se encuentre en el rango de vista del enemigo, pasará al último estado llamado alerta. En este estado, el enemigo hará que se detenga y empiece a girar en sí mismo, tratando de encontrar al jugador. Si no lo ve, vuelve al estado de persecución. Y si no lo ve pasado un tiempo, vuelve al estado de patrulla. Bien, este es el entorno de Unity en donde hemos desarrollado el juego que han podido ver anteriormente en la máquina de estado de comportamiento, ¿sí? El juego de persecución. Este es el personaje, el enemigo que tendrá el comportamiento de la inteligencia artificial de la máquina de estado, ¿sí? Ahora lo estamos viendo desde una perspectiva desde arriba. Vamos a cambiar un poquito para que se pueda observar mejor. Este sería un ángulo más lateral. Ese es el área en donde si el enemigo se acerca, si nosotros como personaje jugador nos acercamos a esa área, él nos detectará como que estamos cerca y pasará al estado de alerta. Pasará al estado de alerta, ¿sí? Con el color amarillo. Acá podemos observar en la parte de ojos, en la dirección del punto de la línea azul, ¿sí? Hace referencia a la vista del personaje, ¿sí? En el momento en el que nosotros nos crucemos o logre encontrarnos en esa dirección, pasará directamente al estado de persecución, ¿sí? Por estar directamente delante de él. Nos vamos a alejar un poco. Estos son los puntos que hemos marcado para el comportamiento de patrulla, ¿sí? El personaje va a pasar por estos diferentes puntos que están distribuidos a lo largo del mapa para simular el patrullaje inicial, ¿sí? En caso de que nosotros nos acerquemos a esta área en donde él está patrullando, esta área que está cercana a su cuerpo pasará al estado de alerta, ¿sí? Y en caso de que nos logre visualizar, ¿sí? Con el punto, la línea de los ojos, la línea que hace referencia a su visión, pasará al estado de persecución. Acá, como podemos observar, están los diferentes screens donde están el código de los diferentes comportamientos, ¿sí? El estado de alerta, el estado de patrulla y el estado de persecución. También está la máquina de estado, que se va a encargar de la transición, ¿sí? Entre un estado y otro, y los controladores tanto de visión como de movimiento del personaje enemigo. Ahora vamos a observar todo esto llevado a la práctica, cómo se visualizarían. Ahora, este es el personaje que vamos a utilizar, con el que vamos a jugar nosotros, el personaje protagonista, y
el círculo este sería el personaje, acá en el centro del círculo sería el personaje enemigo que va a aportar la inteligencia artificial. En el momento en el que nosotros nos adentremos dentro del círculo, dentro del área de percepción de él, pasaremos a... el personaje pasará a estar en estado de alerta, ¿sí? Y en caso de que nos atravesemos por la línea de visión, pasará al estado de persecución. Acá, como podemos observar, este sería el personaje enemigo que porta la inteligencia artificial, y el personaje de color blanco seríamos nosotros. Veamos cómo se ve. Primero lo vamos a ver en las pantallas divididas para que se pueda observar acá el comportamiento. Después vamos a observar el juego en la pantalla mucho más amplia. ¿Sí? Como verán, ahí va el personaje. Si nosotros nos adentramos en esa área, el personaje empieza a rotar sobre sí mismo en un estado de alerta y nos logra visualizar y pasa al estado de persecución. Si nosotros nos escondemos detrás de un objeto, pasará al estado de alerta, donde gira sobre sí mismo. Si no nos encuentra, sigue con su estado patrulla. En caso de volvernos a acercar, pasará al estado de alerta y pasará directamente al estado de persecución en caso de visualizarnos. Si el personaje, estando en estado alerta, logra visualizarnos, pasa al estado de persecución. Ahora vuelve al estado de patrulla. Si nosotros nos atravesamos de manera directa, también pasa al estado de persecución, ¿sí? Y ese es el comportamiento que le hemos asignado a esta pequeña inteligencia artificial. Ahora vamos a observarlo de una manera más amplia, ¿sí? Y nos encontró. Si nos escondemos detrás de un objeto, comienza a girar sobre sí mismo. Si no nos ve, vuelve de nuevo a los puntos que están marcados previamente para su patrulla. Si nos volvemos a acercar por detrás, nos nota en estado de alerta y pasa directamente al estado de persecución, ¿sí? E intenta atraparlo. Bien, ese sería el comportamiento de nuestra pequeña inteligencia artificial desarrollada en Unity con Visual Studios. Bueno, terminando el video, vamos a decir que en esta cátedra de Sistema de Seminario de Utilización 2 hemos aprendido nuevos conocimientos, hemos aplicado el conocimiento que ya teníamos y podemos decir que fue una materia muy fructífera. Sin ir más lejos, nos despedimos atentamente de ustedes y esperamos que les guste el video. Un saludo grande, Consultora Umbrella.